Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das y hoy nuevamente nos encontramos en nuestro programa de Panorama del Bhagavad Gita tal como es. En primer lugar, como siempre, quiero agradecer a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por organizar estos programas y también, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos que dan clases muy interesantes sobre este tema en particular. Hoy vamos a abordar el estudio del capítulo 5 del Bhagavad Gita tal como es, titulado Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, tal como está arriba en la descripción. Específicamente vamos a desarrollar la sección de textos que va desde el 17 hasta el 26 del capítulo 5. Pero bien, en estos programas una de las ideas centrales es demostrar cómo todos esos textos, todas esas secciones del Bhagavad Gita están relacionadas entre sí. Y para comprender de alguna manera las instrucciones que vamos a desarrollar hoy en este encuentro, es lógico recapitular lo que se vio previamente. Entonces, al comienzo del capítulo 5, Arjuna, el primo, amigo y discípulo de Krishna, quería realmente entender qué era lo mejor para él. ¿Por qué? Porque Arjuna, como persona consciente, quería actuar correctamente, quería que sus acciones sean beneficiosas. Entonces, Krishna le dice a Arjuna que lo importante, en vez de renunciar a nuestros deberes, a nuestras acciones, es ser quienes somos y utilizar nuestras cualidades al servicio de Krishna, lo cual técnicamente se denomina Karma Yoga. Entonces, el resultado de utilizar nuestras cualidades de trabajo, nuestras tendencias naturales, o al menos nuestras tendencias condicionadas dentro de este mundo al servicio de Krishna, es que uno se libera de las reacciones kármicas positivas, uno se libera de las reacciones kármicas negativas, y uno se encuentra en un estado trascendental al desarrollar diferentes acciones a modo de servicio a Krishna. En particular, en esta sección, Krishna lo que va a hacer es describir las cualidades de las almas autorrealizadas. Nosotros, o al menos yo, tengo experiencia hace más de 40 años de estar en este plano condicionado, en este plano material, y evidentemente para mí, en el trato social, en el día a día, es muy obvio ver cuáles son las características psicológicas, cuál es el tipo de conducta de aquellas almas que están en un plano material. Ahora, lo interesante es que Krishna va a explicar cuáles son las características de esas grandes personalidades que aún estando en el plano material, de hecho se encuentran situadas en la trascendencia, lo cual, por lo menos a mi criterio, me parece muy importante porque nos permite comprender cómo piensa, cómo actúa, cómo se comporta ante diferentes situaciones de la vida una persona verdaderamente sabia, es decir, alguien maduro en la vida espiritual, alguien que de hecho posee ya en su carácter cualidades trascendentales, cualidades divinas, que ponen de manifiesto una plenitud espiritual dentro de este mundo. Entonces, en el texto 17, Krishna dice: cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de unos están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Entonces, realmente este texto es muy rico, es muy interesante, pero deseo principalmente enfocarme en dos términos del mismo: la palabra refugio y el término conocimiento. Como ustedes saben, Krishna está exponiendo el Bhagavad Gita ante Arjuna, como dijimos previamente, su amigo, primo y también discípulo. Arjuna era el tercero de los hijos de Pandu. El primero era Yudhishthir, el segundo Bhima, el tercero obviamente Arjuna, el cuarto y el quinto Nakul y Sahadev. Todos son hijos de Pandu, o son aceptados como hijos de Pandu, porque en realidad son hijos de diferentes semidioses. Algunos de estos hermanos nacen de la reina Kunti, otros de estos hermanos, como Nakul y Sahadev, nacieron de la reina Madri, pero técnica y legalmente fueron todos aceptados hace más de 5.000 años como los hijos del rey Pandu. El punto es que Yudhishthir descendía directamente de Yamaraj, Bhima de Vayu, Arjuna
de Indra, Nakul y Sahadev de los Ashwini Kumaras. Entonces, aunque estos 5 hermanos Pándavas eran aceptados como hijos del rey Pandu, en realidad su linaje era mucho más que humano. Ellos descendían de un linaje divino, porque estos 5 hermanos eran descendientes directos de diferentes semidioses que los engendraron tanto con la reina Kunti como con la reina Madri, por diferentes motivos que explica el Mahabharata. El punto es que los 5 hermanos Pándavas tenían cualidades sobrehumanas, cualidades divinas, cualidades realmente sumamente nobles. Y en un momento, como cuenta el Mahabharata, mientras ellos vivían en Hastinapur, son invitados por el rey Dhritarashtra, el rey ciego, su tío, el hermano del rey Pandu, una vez que Pandu ya había fallecido, a vacacionar en una casa de Laka. El punto es que esa casa estaba creada con elementos inflamables y los 5 hermanos Pándavas, más la reina Kunti, su madre, ellos sufren un atentado porque el rey Dhritarashtra con sus secuaces hizo incendiar esa casa y los Pándavas y su madre pudieron salir ilesos de ese atentado con la ayuda de Vidura, otro de sus tíos, obviamente otro de los hermanos del fallecido rey Pandu. Y a partir de ese momento, una vez que es incendiada la casa de Laka y los Pándavas viven de incógnito, los Pándavas tienen que ocultar su identidad porque se dan cuenta que los Kauravas, sus primos, Duryodhan, el rey Dhritarashtra, se habían vuelto abiertamente enemigos, se habían vuelto abiertamente hostiles. O sea, tanto el rey Dhritarashtra como Duryodhan estaban a cara descubierta en un sentido, o directamente intentando eliminar a los 5 hermanos Pándavas y a la reina Kunti. Estaban, o sea, directamente atentando contra su vida. Entonces, por una cuestión de autoprotección, los Pándavas vivieron un tiempo ocultos, haciéndose pasar por brahmanas mendicantes, en la ciudad, si mal no recuerdo, de Ekachakra. En esta ciudad, los Pándavas escuchan que en una ciudad lejana, un rey estaba celebrando una ceremonia para el casamiento de su hija, la princesa Draupadi, y los Pándavas, disfrazados de brahmanas, van a la ceremonia y finalmente Arjuna obtiene la mano de la princesa Draupadi en una competencia de uso de arco, en el cual finalmente, y una vez superada la prueba, se dio una batalla generalizada entre los miembros de la realeza, los kshatriyas, y estos 5 hermanos Pándavas, también kshatriyas, pero disfrazados de brahmanas. El punto es que Arjuna gana la mano de Draupadi, pero por una cuestión relacionada con la reina Kunti, finalmente los 5 hermanos tienen que casarse con la misma princesa. Entonces, el punto es que Draupadi, desde todo punto de vista, estaba súper protegida, porque Draupadi no tenía un solo esposo, sino 5. Y además de tener 5 esposos, eran 5 esposos sobrehumanos, porque si bien eran aceptados legalmente como hijos del rey Pandu, en realidad eran descendientes directos de los propios semidioses, como explicamos directamente. Y eso hacía que Arjuna sea uno de los arqueros y guerreros más brillantes de su época. Bhimasena era uno de los guerreros más fuertes, con una energía desbordante, de los más grandes de su época. Yudhishthir era nada más y nada menos que la moral personificada, y también eran grandes y nobles personalidades los hermanos menores Nakul y Sahadev. Sin embargo, y con el paso del tiempo, en una apuesta de dados, el rey Yudhishthir la pierde a la reina Draupadi, a su propia esposa y a la esposa de sus hermanos. Entonces uno se puede dar cuenta que ni siquiera en este mundo material uno tiene un refugio completo con la familia. Es decir, Draupadi tenía 5 esposos, dotados de cualidades divinas, super kshatriyas, super guerreros. En términos de la cultura de hoy, los 5 Pándavas podrían ser considerados superhéroes. Y sin embargo, en una situación crítica, ninguno de los 5 esposos pudo darle a la reina Draupadi una verdadera protección y un verdadero refugio. A la reina Draupadi, como fue perdida en un juego de apuestas, la intentaron desnudar los
los miembros pertenecientes al bando de los Kurus. Y Draupadi no pudo recibir refugio, no pudo recibir ayuda de sus esposos, de ninguno de los 5. Y Draupadi intentó luchar con su propia fuerza para no ser deshonrada en público, para que no la vean desnuda los miembros de la corte. Y sin embargo ni siquiera su fuerza alcanzó para darle refugio. Entonces, ¿qué hizo Draupadi? Comenzó a ofrecer oraciones a Krishna y se entregó así a la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna le dio una ropa de extensión ilimitada, y como ella se refugió en Krishna, y como ella como devota pura tomó refugio en Krishna, Krishna pudo darle el cuidado, Krishna pudo darle la protección que ninguno de sus 5 esposos le pudo dar. Entonces, este punto es muy importante. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Bhagavad Gita capítulo 5, texto 17. Draupadi, a pesar de que sus esposos eran 5 superhéroes, directamente hijos de semidioses, no encontró ni refugio, ni protección, ni seguridad con sus propios maridos. Y sin embargo, ese refugio, esa protección y esa seguridad en un momento totalmente crítico de su vida, al punto de ser deshonrada como mujer, es el refugio que Draupadi encontró en Krishna mismo. Y esto no solamente es un hecho histórico que se narra en el Mahabharata, sino que es una clara indicación para nosotros, para que podamos comprender dónde está la seguridad, dónde está la protección, dónde está el refugio. Como decía el filósofo Heráclito, nadie se puede bañar en un río por segunda vez. Es decir, nosotros tenemos experiencia en la vida que cuando éramos chicos, nuestros padres nos daban protección, y sin embargo llega un punto de la vida donde cuando un hijo crece y los padres se vuelven ancianos, es uno el que como hijo tiene que proteger a los padres, y hay un momento en que los padres dejan de estar, y hay un momento en el que uno tiene que asumir como persona adulta la protección de las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿dónde está el refugio en el mundo material? O sea, en este mundo nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque este mundo no se caracteriza por la estabilidad, este mundo no se caracteriza por la inmutabilidad, sino que este mundo se caracteriza por todo lo contrario, por el devenir, por el hecho de que todo está fluyendo, por el hecho de que todo es transitorio. Entonces, una persona que verdaderamente tiene conocimiento filosófico no toma como elemento de protección, como elemento de refugio o como elemento de seguridad a alguna persona, a alguna actividad o alguna institución o alguna ideología material dentro de un mundo temporal, sino que la persona que realmente tiene visión trascendental entiende que nuestra seguridad, nuestro refugio y nuestra protección está en Krishna mismo. Porque como Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 5, texto 29, Él es Suhridam Sarvabhutanam. Krishna es el mejor amigo de todas las entidades vivientes. Y aunque a veces en este mundo uno espera de los amigos en situaciones difíciles cierto apoyo, cierta ayuda, cierta protección, y a veces hay amigos que están, pero hay amigos que no están. Entonces en los momentos difíciles se ve quién es quién en nuestra vida. Pero Krishna es un amigo que siempre está. Krishna es un amigo que está junto a nosotros y que en este mundo, vida tras vida, Él nos acompaña en diferentes existencias dentro del corazón. Entonces, esa seguridad, ese refugio, esa protección que todos deseamos como seres limitados, no la podemos encontrar en nada ni en nadie de este mundo, solo al refugiarnos en los pies del loto de Krishna a través del canto de su santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y, como decíamos previamente, la primera palabra a analizar en este texto era refugio, la segunda es conocimiento. Bien, como ustedes saben, en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, ya lo analizamos previamente, ese capítulo denominado el conocimiento trascendental, Krishna explica al comienzo de ese capítulo el principio de la sucesión discipular. Cuando él dice que
yo le impartí esta ciencia sagrada, este conocimiento trascendental a Vivashvan, el dios del sol, y Vivashvan transmitió ese conocimiento a Ishvaku, e Ishvaku transmitió ese conocimiento a Manu, y así la ciencia trascendental descendió a través de los reyes santos. Y por eso Krishna hace 5000 años le dijo a Arjuna, y ahora te vuelvo a impartir este conocimiento a vos, porque sos mi devoto, mi amigo, y estás libre de envidia. Entonces, como podemos ver, en el movimiento Hare Krishna, nosotros tenemos una base de conocimiento que no es producto de las especulaciones de los filósofos que son almas condicionadas de este mundo, que no es producto del proceso o el método hipotético deductivo de los científicos, que no es producto de la imaginación de los artistas, sino que en conciencia de Krishna tenemos un conocimiento trascendental, una ciencia espiritual que expone Krishna mismo, quien es eterno, pleno en conocimiento y en bienaventuranza. Y esa ciencia trascendental desciende a través de la sucesión discipular de reyes santos y también, por supuesto, a través de la sucesión discipular de nuestros gurus y acharyas de ISKCON. Entonces, en la vida espiritual, ese conocimiento trascendental, como Krishna mismo dice, es fundamental para alcanzar la perfección. Y uno de los resultados de obtener ese conocimiento trascendental es que uno queda fijo en la práctica espiritual. Como Krishna dice en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, pensá siempre en mí, ocupá tu inteligencia en mí. Nuestra devoción por Krishna tiene que ser pura, nuestra devoción por Krishna tiene que ser espontánea, como la de los habitantes de Vrindavan. Los Gopas de Goloka Vrindavan no saben que Krishna es el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios o el origen de los mundos materiales y espirituales. Para los Gopas, Krishna es el mejor amigo de su corazón, y ya está. Prabhupada dice que en una clase de Chaitanya Charitamrita que escuché hace poco, dice que la actividad principal de Krishna en Goloka Vrindavan es salir a cuidar vacas suravis con sus amigos los Gopas. Y que los Gopas, para poder alcanzar esa posición de estar junto a Krishna, tuvieron que acumular actividades piadosas por millones y millones de vidas. Y Prabhupada dice que en el mundo espiritual hay incontables amiguitos de Krishna, hay incontables vacas de Krishna, y que todos esos Gopas, amigos de Krishna, son tan similares a Krishna que es muy difícil, si uno de repente vuelve al mundo espiritual, saber quién es quién. Porque la estructura física de los Gopas es muy parecida a la estructura física de Krishna. Y así como Krishna se viste bellamente, los Gopas también tienen atuendos maravillosos. Y así como Krishna tiene hermosos ornamentos, los Gopas también los poseen. Entonces, en principio, Krishna tiene su flauta, su vara, Krishna tiene su cuerno de búfalo, todos sus atributos, y los Gopas, amigos de Krishna, también los tienen. Prabhupada dice que la diferencia entre Krishna y sus amigos es una diferencia de conciencia. ¿Por qué? Porque los amigos de Krishna saben que Krishna es el amigo de su corazón, que Krishna es su más íntimo amigo, que Krishna es el mejor amigo. Entonces, el punto es que ellos no precisan un conocimiento demasiado filosófico, porque ya despertaron un estado de amor puro por Krishna. Pero como Krishna dice en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, si nuestro servicio devocional no puede ser espontáneo, entonces tenemos que dedicarnos a seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga. Es decir, cantar 16 rondas, seguir principios regulativos, levantarnos temprano, ocupar el cuerpo, la mente y la palabra al servicio de Krishna con conocimiento trascendental y con devoción. Entonces, el resultado o uno de los resultados de practicar servicio devocional con conocimiento es que la persona, el devoto o la devota que tiene conocimiento se vuelve estable en la vida espiritual. No está gobernado por la mente. La mente hoy desea una cosa y otro día desea otra. A la mente hoy le gusta cantar yapa y mañana quiere ser estrella del punk rock o lo que sea. Hoy la mente quiere, no sé, quedarse en la cama hasta tarde y otro día la mente dice que quiere ser un yogi, una zeta y hacer austeridades o algo así. Bueno, el punto es que si tenemos conocimiento trascendental, que es una palabra clave del texto que estamos leyendo hoy, uno se vuelve fijo en la práctica del Bhakti Yoga. Uno se vuelve fijo en la ejecución del sadhana. Uno se siente estable en la práctica de la vida espiritual.
Y esa es una de las importantes cualidades que nos ofrece el servicio devocional basado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra determinación en la práctica espiritual. Pasemos al siguiente texto. 5.18. Los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Este mundo material es un mundo de dualidades. Analicemos esto tomando el ejemplo de la historia. Para nosotros, seguidores de la cultura védica, los hechos del pasado, es decir, la historia, se desarrollan bajo un esquema cíclico, tal como pensaban los griegos, ¿sí? Nosotros adoptamos la doctrina de las 4 yugas, ¿sí? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Y por ejemplo, en el caso de los poetas griegos como Hesíodo, en su obra Trabajos y Días, él también considera que la historia está dividida en 4 edades. Una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce y una edad de hierro. Y en ese sentido coincide con nuestra cosmovisión del tiempo. Sin embargo, a partir de San Agustín en adelante, se comenzó a pensar el tiempo de manera lineal y teleológica. Pero a su vez también, cuando hablamos de filosofía de la historia, hay quienes piensan que el desenvolvimiento histórico responde a un conflicto, al conflicto de la lucha por intereses materiales, o como planteaba Marx, la lucha de clases. Y es por eso que hay doctrinas como el marxismo que buscan eliminar las clases sociales. Pero el punto es que eso es artificial. Y es artificial ¿por qué? Porque si bien todos como seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollarnos, hay personas que tienden al trabajo intelectual y no les des trabajo manual porque van a sufrir mucho. Hay personas que tienden a un trabajo de tipo ejecutivo, organizar actividades, gobernar a otros. Hay personas que tienden a hacer dinero, a ser comerciantes, empresarios, agricultores. Y hay personas que tienden al trabajo manual, reparar cosas. Entonces, este mundo material es un mundo de dualidades. En este mundo material, diferentes personas tienen diferentes cualidades de trabajo. Y tenemos que reconocer esa diferencia de cualidades. ¿Para qué? Para poder autorrealizarnos. Para que cada uno de nosotros, en esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna, tenemos nuestras cualidades como Shudras, como Vaishyas, como Kshatriyas o como Brahmanas en el servicio de Krishna, basado en el conocimiento trascendental. Y así, de un modo natural, de un modo placentero, poder alcanzar la autorrealización desde nuestra propia plataforma de trabajo. Pero en última instancia, aunque esas cualidades estén presentes debido a nuestro karma en esta vida, si utilizamos correctamente esas cualidades, ocupándolas en el proceso de Bhakti Yoga, desde la plataforma de servicio que es natural para nosotros, entonces podemos tener algo que para la gente del mundo material parece una utopía. ¿Por qué? Porque utilizando nuestras cualidades de trabajo en el proceso de Bhakti Yoga realmente somos felices. Porque el que es intelectual disfruta dar una clase para Krishna y sus devotos. Porque el que tiene tendencia administrativa realmente disfruta poder dirigir un departamento dentro del templo o dirigir un templo mismo o una comunidad Vaishnava. Porque el que es Vaishya realmente disfruta hacer dinero y apoyar los programas del templo, ayudar en algún proyecto. Y el que es Shudra realmente disfruta ir al templo, arreglar los cables eléctricos, reparar un caño de una pileta. ¿Por qué? Porque son cualidades que obtenemos por nuestro karma en estado condicionado. Y si las utilizamos con conocimiento trascendental y con devoción, esas mismas cualidades que nos pueden retener en el mundo material también pueden ayudarnos en nuestro proceso de liberación. ¿De qué manera? Conocimiento a Krishna en el centro, como el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad. Volviendo al capítulo 5, texto 29 del Bhagavad Gita, del cual hablamos previamente. Pero sin embargo, acá viene lo interesante del texto de hoy, el sabio humilde, en virtud del conocimiento perfecto, ve todas esas cualidades materiales como algo relativo. O sea, en última instancia, un sabio que alcanzó la autorrealización entiende que las diferencias materiales son relativas.
al punto que un sabio es igualmente misericordioso con una planta, con un animal, con un ser humano, con un rico, con un pobre. ¿Por qué? Porque si bien son cualidades que están ahí actuando en nosotros por nuestro karma, como dijimos previamente, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. También nuestro karma está fluyendo. Por practicar vida espiritual, nuestro karma está siendo purificado. Entonces, es importante reconocer nuestras cualidades de trabajo y emplearlas en el proceso de Bhakti Yoga, pero también es importante desarrollar esa visión ecuánime que nos permite trascender las diferencias de especie o las diferencias sociales. Por eso, por ejemplo, hay religiones que están muy asociadas con la pobreza. Hay religiones donde la prédica se orienta hacia los pobres. Hay religiones donde la prédica se orienta a los que padecen, a los que sufren. En cambio, en la conciencia de Krishna no discriminamos a nadie. ¿Por qué? Porque entendemos que las cualidades de trabajo que cada cual posee o nuestro nivel socioeconómico es relativo. En conciencia de Krishna no se transmite el conocimiento para ricos, ni para pobres, ni para intelectuales, ni para trabajadores manuales. La conciencia de Krishna es un proceso que está abierto a todos. ¿Por qué? Porque el sabio humilde, en virtud del conocimiento perfecto, está libre de una visión condicionada. Está libre de ver a la persona en función del cuerpo, en función del género, en función de su riqueza, pobreza o nivel educativo. Es decir, los sabios humildes, en virtud del conocimiento verdadero, ven con la misma visión a un manso y erudito brahmana, a una vaca, a un elefante, a un perro y a un comeperros. Es decir, nosotros con nuestra visión condicionada vemos, este es blanco, este es negro, este es rico, este es pobre, este es hombre, este es mujer, este es humano, este es animal. Pero un sabio verdaderamente erudito entiende que más allá de todos esos cuerpos y de todas esas cualidades que son condicionadas y fruto del karma y relativas, hay una unidad que todo lo conecta. Hay una unidad superior a cualquier diferencia material. Y es que en cada cuerpo, sea de una planta, de un animal o de un ser humano, de un rico, de un pobre, de un sabio, de un ignorante, en el cuerpo de todo ser vivo hay un alma espiritual. Y esa alma está acompañada por Paramatma, por la superalma. Y eso es lo que percibe el sabio de visión purificada, y también a esa entidad viviente es a la que el sabio de visión purificada quiere beneficiar. Entonces, el desarrollo pleno de vida espiritual nos da una visión ecuánime de la identidad de la entidad viviente en este mundo material. ¿Por qué? Porque esas personas realmente autorrealizadas, no gente como yo que está ahí en los primeros pasos de la vida espiritual, sino aquellos que son realmente avanzados, ven lo divino en todo ser vivo. Ven esa unidad espiritual que todo lo conecta y no quedan atrapados en la visión de las relatividades materiales que en esta vida están y que tal vez en la siguiente no, o que mismo en esta vida pueden ser superadas las cualidades materiales por el efecto de practicar servicio devocional. Entonces, un punto importante es que el alma individual, dentro del significado que Prabhupada da a este texto, el alma individual es consciente de su propio cuerpo. Yo puedo saber si tengo sueño o si me siento descansado, yo puedo saber si tengo hambre o no, puedo saber si me siento triste o feliz. Mi conciencia está limitada al alcance de mi propio cuerpo. En cambio, la superalma es consciente de lo que ocurre en todos los cuerpos. Y esa es una de las diferencias, una de las tantas diferencias que el Bhagavad Gita expone entre el alma y la superalma. Y por eso es que la teoría de Ekatvam, o la teoría monista de la unidad absoluta, es falsa. Porque no podemos identificar al alma con la superalma sin más. Es cierto, alma y superalma son espirituales, alma y superalma son trascendentales, pero el alma condicionada que está en un cuerpo material, influida por el ego falso, cree ser hombre, mujer, rico, pobre, animal, ser humano. En cambio, la superalma siempre es trascendental, nunca está afectada por el karma. Y cuando el alma abandona este cuerpo, la superalma nos acompaña hacia el próximo cuerpo y, como amigo y testigo, nos permite seguir avanzando vida tras vida en el proceso espiritual. Bien, pasamos al siguiente texto, el 19.
Aquellos que tienen la mente establecida en la igualdad y en la ecuanimidad ya han conquistado las condiciones del nacimiento y la muerte. Ellos son intachables como el Brahman y por eso ya están situados en el Brahman. Entonces, como vemos, Krishna, ante una instrucción que es importante, él la repite y la repite a lo largo de diferentes capítulos del Gita. Entonces, si yo hago diferencias entre ricos y pobres, si yo hago diferencia entre sabios e ignorantes, si hago diferencia entre seres humanos y animales, eso quiere decir que mi visión está todavía dominada por la relatividad material. Entonces, la visión de un verdadero sabio, la visión de un sabio humilde que posee conocimiento perfecto, es que son ecuánimes mentalmente. No están atrapados por esas dualidades. Y en ese sentido, cuando uno alcanza esa plataforma, recién ahí puede conquistar el nacimiento y la muerte. Este punto es muy importante. Y para aquel que pudo conquistar el nacimiento y la muerte, después de la muerte, su alma purificada retorna al mundo espiritual. Pasemos al próximo texto, 5.20. Una persona que ni se regocija al conseguir algo agradable, ni se lamenta al obtener algo desagradable, que es inteligente en relación con el ser, que no se confunde y que conoce la ciencia de Dios, ya está situada en la trascendencia. Entonces, acá nuevamente Krishna está hablando de las cualidades de las almas autorrealizadas. Una característica propia de un alma autorrealizada es que no se identifica con lo temporal. A veces uno lee a ciertos filósofos, uno lee a ciertos historiadores, a ciertos ideólogos, a ciertos políticos influidos por el pensamiento material, que creen que hay razas superiores, razas inferiores, que piensan que el cuerpo es el ser, que piensan que la tierra donde uno nació es venerable, a eso lo llaman nacionalismo. Entonces, el punto es que un alma autorrealizada jamás se identifica con lo temporal. Un alma autorrealizada jamás va a pensar que es lo cambiante. Para un alma autorrealizada el cuerpo es como una vestimenta de la cual se sirve dentro de este mundo condicionado el ser. Para un sabio autorrealizado uno no es el cuerpo, sino un alma espiritual, una parte eterna de Krishna. Y por eso es que un sabio verdaderamente autorrealizado, a diferencia de las personas comunes, no se regocija ni se aflige por lo material. En general, una persona de mentalidad material se pone feliz cuando todo le sale bien y se entristece cuando todo le sale mal. Pero en realidad un sabio autorrealizado entiende que todo lo que Krishna hace es bueno, incluso cuando uno no puede comprenderlo. Por eso es que aparece muchas veces en las clases que he escuchado de maestros espirituales la concepción de maldición-bendición. Como ustedes saben, entre los semidioses hay uno que es muy rico, muy opulento, que es el tesorero de los semidioses, que es Kubera. Y Kubera, obviamente muy opulento, muy rico, tenía dos hijos muy jóvenes, muy hermosos, Nalakumara y Manigriva. Y Nalakumara y Manigriva, llenos de belleza, llenos de fuerza, de juventud y de riqueza, ¿qué hacían? Disfrutaban con las mujeres, disfrutaban de todas las opulencias materiales, se intoxicaban, como mucha gente hace hoy en día. Y el punto es que un día donde estaban Nalakumara y Manigriva disfrutando con mujeres desnudas, intoxicándose y viviendo una vida así muy VIP, apareció el sabio Narada Muni y las chicas automáticamente tendieron a tapar las partes importantes de su cuerpo, porque había un sabio ahí, pero los semidioses estaban tan intoxicados que aparecieron desnudos ante Narada Muni. Y Narada Muni los maldijo a que nacieran como árboles. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo una persona santa puede maldecir? Narada Muni, devoto puro, cosmonauta liberado, él viaja por el mundo material, por el mundo espiritual. ¿Cómo Narada Muni maldijo a dos semidioses que disfrutaban de todas las opulencias celestiales y de las mujeres más atractivas del universo a que nazcan como dos árboles? Pero sin embargo esa maldición fue una bendición,
Porque Nalakubara y Manigriva, hijos de Kubera, nacieron como árboles, pero nacieron hace 5.000 años, estaban presentes hace 5.000 años en Brindavan, donde Krishna estaba desarrollando sus pasatiempos, y cuando la mamá de Krishna, Yashoda, lo ató a Krishna, creo que era un mortero, Krishna se escapó de donde la mamá lo dejó atado, el mortero se trabó donde estaban los árboles estos gemelos, los árboles cayeron y automáticamente salieron dos jóvenes hermosos y refulgentes semidioses que comenzaron a ofrecer oraciones a Krishna y que pudieron alcanzar la perfección. Entonces uno puede decir, pero para un semidios que disfruta de toda la opulencia, de todas las mujeres, de toda la intoxicación, nacer como árbol, y es una maldición. Pero nacer como árbol en la tierra de Brindavan y poder ser liberado por el propio Krishna de esa forma de árbol y ver a ese supremamente atractivo Krishna, que es el hijo de Madre Yasoda, jugando por la tierra de Brindavan y ofrecerle oraciones, y es una bendición disfrazada de maldición, pero es bendición al fin. Y a veces nosotros como devotos, en el caso de los que somos neófitos, creemos que Dios nos ayuda o nos protege cuando se cumplen nuestros deseos, y que Dios se olvida de nosotros cuando no se cumplen nuestros deseos. ¿Y quién nos dice que nuestros propios deseos nos van a llevar por buen camino? Entonces, el punto es que un alma realmente autorrealizada no se entristece ni se alegra por los eventos agradables o desagradables del mundo material. ¿Por qué? Porque el alma autorrealizada sabe que incluso los eventos desagradables o negativos nos permiten crecer espiritualmente. Por eso es que uno no se queda estancado en el placer o en el dolor de este mundo. ¿Por qué? Porque incluso el dolor tiene una función pedagógica para una persona que está despierta espiritualmente. Y no es que la persona espiritualmente avanzada disfruta el martirio o el dolor o aspira a sufrir, no, para nada. Pero el sabio realmente autorrealizado se vuelve ecuánime ante el placer y el dolor. ¿Por qué? Porque entiende que detrás de eso hay una posibilidad de aprendizaje, hay una posibilidad de crecimiento, hay una posibilidad de restablecer de manera más profunda y sólida mi relación eterna con Krishna. Por eso es que el sabio ni se alegra ni se lamenta por los eventos agradables y desagradables de la vida, y por el contrario, no pierde su fe en Dios, no pierde su determinación en la práctica espiritual, sino que se mantiene fijo y estable. ¿Por qué? Porque aprende de lo bueno, porque aprende de lo malo, porque aprende de la alegría, aprende de la tristeza. Todo constantemente el sabio autorrealizado lo ve como una oportunidad de avance en la vida espiritual y no queda atrapado por las anteojeras relativas que tenemos las almas condicionadas, que queremos siempre disfrutar, que nunca queremos sufrir, que siempre queremos ganar, que nunca queremos perder, que queremos que la vida sea color de rosa y que la gente es buena o que Dios es bueno cuando complace mis caprichos, sino que también hay lecciones que tenemos que aprender en la vida para avanzar, que vienen disfrazadas de placer y a veces vienen disfrazadas de dolor. Pero verdaderamente un alma autorrealizada trasciende esa relatividad del placer y el dolor y toma la enseñanza que cada evento de la vida nos puede ofrecer. Texto 21. Una persona así deliberada no se ve atraída al placer material de los sentidos, sino que más bien siempre está en trance, disfrutando del placer interno. De ese modo la persona autorrealizada disfruta de una felicidad ilimitada, ya que se concentra en el Supremo. Entonces, hay gente sentimental que cree que la vida espiritual es algo que se hace ocasionalmente. Bueno, el día que yo me sienta con ganas de ofrecer alguna oración a Dios, lo hago. El día que me sienta con ganas de ofrecer algún servicio, lo hago. Sin embargo, las personas que quieren avanzar en la vida espiritual tienen que ser disciplinadas, tienen que ser reguladas, tienen que ser constantes. Y al principio, la vida espiritual puede parecer dolorosa. Al principio la vida espiritual puede parecer sacrificada. Y les cuento un hecho personal. Recuerdo en la década de los 90, cuando estaba en el templo, me costaba mucho dormir en el templo. En esa época no es como ahora, que ahora uno de los templos ve camas, ve colchones. En esa época dormíamos directamente con la bolsa de dormir sobre el piso de madera,
del ashram de Brahmacharis, y realmente yo me sentía muy incómodo cada vez que iba a dormir al templo. Y de hecho me costaba mucho dormir, capaz que dormía 1 hora y media, 2. Y a las 4 me levantaba para afeitarme, para bañarme, para estar ahí frente al altar, esperando que abran la cortina y poder ver a Shri Shri Gaur Nitai y comenzar a cantar el Sri Gurvastaka. Y recuerdo en esa época, era un dolor para mí el Mangalartik. ¿Por qué? Porque no dormía nada, porque tenía todo el cuerpo dolorido de dormir en el piso. El Mangalartik se me hacía ilimitado en el tiempo. Desde que cantábamos el Sri Gurvastaka hasta la clase de Bhagavatam, era todo larguísimo al principio. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo comencé a disfrutar de levantarme temprano, comencé a dormir mejor, y el Mangalartik se me terminó haciendo súper corto. Y hasta hay un deseo de poder ver a la madrugada, cuando recién se levantan las deidades con su pijama y con el pelo todo revuelto, y es un néctar poder cantar en ese horario. Recuerdo, después de unos años, ver a las deidades recién levantadas y todavía no, que no estaban con la ropa que usaban durante el día, sino con la ropa de recién levantados, y uno quería que llegue al otro día para poder cantar para el placer de Sri Sri Gaur Nitai, para poder cantar para el placer de Sri Sri Nitai Gaura Sundar. Y realmente la belleza misma de las deidades nos motivaban a cantar Hare Krishna, a levantar los brazos, bailar y experimentar felicidad trascendental junto a los Vaishnavas. Entonces, al principio la vida espiritual puede parecer austera, al principio la vida espiritual puede parecer difícil, al principio la vida espiritual puede parecer compleja, pero con el paso del tiempo, por ser determinados, por tener buenas compañías de devotos que también son determinados y por practicar las reglas y regulaciones de la vida espiritual, el servicio devocional se vuelve un placer trascendental. Levantarnos temprano, cantar las rondas, hacer servicio, organizar programas, cantar y bailar en el kirtan. Entonces, ese punto es muy importante. En la vida espiritual, algunas personas al principio cumplen con el deber, pero sin embargo, a medida que uno avanza, lo que prevalece en la práctica del servicio devocional es el placer. Y en ese sentido, un sabio autorrealizado que logró experimentar placer trascendental en el servicio a Krishna y a los Vaishnavas, entiende que el placer material es ínfimo comparado con el placer espiritual. Es decir, para alguien que verdaderamente saboreó el placer de su relación eterna con Krishna, para alguien que realmente se desarrolló el amor por Krishna, para alguien que realmente tiene su conciencia absorta en los pasatiempos de Krishna y desea estar siempre presente desde su posición constitucional en un plano de amor por Krishna y por las almas liberadas, una gotita de ese néctar supera océanos y océanos de placer material. En el texto 22, Krishna dice: una persona inteligente no participa de cosas que son fuente de desdicha y las cuales se deben al contacto de los sentidos materiales. Oh hijo de Kunti, esa clase de placeres tienen un comienzo y un final, y por eso el hombre sabio no se deleita en ellos. Bien, acá Krishna está reforzando la instrucción anterior. Podríamos decir en algún comentario sobre este texto, bueno, el placer y el dolor material son transitorios e inestables. Es decir, a veces uno está atravesando una situación de dolor y parece que ese dolor va a ser eterno. Parece que ese dolor nos va a desgarrar para toda la vida. Parece que ese dolor nos va a dejar una huella imborrable. Y sin embargo, 15 o 20 días después, uno está sonriendo de vuelta, uno está teniendo proyectos de vuelta, uno quiere estar pleno en la vida, uno busca aquello que le da sentido a su existencia. Por eso es que no tenemos que ahogarnos en el dolor ni envanecernos en el placer. Porque realmente, si analizamos nuestra vida, el dolor viene y se va, el placer viene y se va. Y uno tiene que mantenerse estable dentro de ese placer y ese dolor transitorio, pero estables ¿en qué sentidos? En nuestra vida espiritual. Porque hay personas que ante el dolor en la vida espiritual pierden la fe, hay personas que en los momentos de dolor dicen yo abandono todo,
esto no es para mí, este proceso es demasiado elevado, o a mí no me entienden los devotos, o yo no estoy hecho para esto. Pero no hay que verlo así, porque ese dolor no va a ser eterno y el placer tampoco lo va a ser. Entonces, si queremos alcanzar la posición trascendental que Krishna está describiendo en esta sección del Bhagavad Gita, de los textos 17 al 26, tenemos que mantenernos estables, incluso en el placer y en el dolor que podemos encontrar y que seguramente vamos a experimentar en este mundo material, porque mantenernos estables ante el placer y el dolor nos conduce al plano de la liberación. Texto 23. Si antes de abandonar este cuerpo actual, uno es capaz de tolerar los impulsos de los sentidos materiales y de contener la fuerza del deseo y la ira, uno se halla bien situado y es feliz dentro de este mundo. Bueno, como ustedes saben, tenemos un cuerpo burdo y a su vez tenemos un cuerpo sutil, compuesto de mente, inteligencia y ego falso, y recién dentro de ese cuerpo burdo y dentro de ese cuerpo sutil se encuentra el alma espiritual en este mundo material. Entonces, dentro de las funciones de la mente está el pensar, sentir y el desear. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que el deseo material nunca queda satisfecho. Cuando uno desea algo, si no puede lograr alcanzar ese deseo, sufre, se agita, se llena de ira, se frustra por no poder alcanzar lo que desea, se enoja. Y si alcanzamos lo que deseamos, al poco tiempo lo que deseamos deja de ser deseable. ¿Por qué? Porque ya le encontramos fallas, ya vemos que tiene defectos y ya uno proyecta la mente hacia otro deseo. Entonces, los deseos materiales en última instancia tenemos que entender que no nos van a satisfacer, nos van a agitar, nos van a provocar, si no logramos satisfacerlos, un estado de enojo, de ira, de insatisfacción. Entonces, para progresar en la vida espiritual es necesario cierto control de los sentidos, cierto control del cuerpo, de la mente, de las palabras, etc. Y ese control sensorial, que no es represión, sino que es un control necesario para ser regulados, es el control que finalmente nos lleva a un estado de libertad y a un estado de felicidad. Por eso es que es necesario, para alcanzar la perfección espiritual, saber educar la mente, saber educar el pensamiento, saber educar el sentimiento y saber educar el deseo. Y hay filosofías que dicen que se elimina el dolor de la existencia material, en lengua pali, dukkha, cuando eliminamos al deseo. Y para eliminar el deseo hay que eliminar al yo que desea. Y eso es lo que sostiene la doctrina budista. Sin embargo, cuando nosotros pronunciamos la segunda parte del Pranati de Prabhupada, Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Srila Prabhupada, quien es muy querido por su guru, que nos trajo el movimiento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, nos liberó del impersonalismo y del nihilismo. Ya efectuamos una crítica al impersonalismo que considera a la superalma y al alma individual como una y no diferente. Ya vimos la diferencia de que el alma individual es consciente de su cuerpo y solamente de su cuerpo, pero el alma o la superalma es consciente de lo que pasa en todos los cuerpos. Y del mismo modo también acá tenemos una crítica a el nihilismo budista. No es posible eliminar el deseo y no es natural eliminar al yo deseante. Eso equivale a suicidarnos espiritualmente. Si dejamos de desear, dejamos de vivir. Entonces lo que tenemos que hacer es elevar la calidad del deseo, sacar el deseo de la búsqueda de placeres materiales y elevar el deseo a un estado de amor puro y trascendental. Porque el deseo no puede ser eliminado, porque el yo no puede ser eliminado. Eliminar el yo, como plantea el budismo nihilista, es eliminar a la entidad viviente. Es algo artificial, es algo innatural. Somos seres individuales eternos. Y lo que tenemos que hacer es eliminar la falsa conciencia de ser el cuerpo y adquirir la verdadera conciencia de ser almas espirituales. Eso no quiere decir desatender el cuerpo, eso no quiere decir dejar de dormir, dejar de bañarnos, dejar de alimentarnos, dejarnos de educar o no progresar en la vida.
Eso quiere decir orientar el cuidado y la protección y los proyectos teniendo como meta central nuestro avance espiritual en conciencia de Krishna. Y elevar el deseo, sacar el deseo de lo material, porque lo material nunca va a estar satisfecho, porque si no satisfacemos el deseo sufrimos, y si satisfacemos el deseo sufrimos porque no nos complace en el plano material. Pero si elevamos el deseo, si educamos el pensamiento, si educamos el sentimiento, si educamos el deseo hacia la liberación espiritual, hacia la perfección espiritual, entonces vamos a alcanzar la autorrealización y la perfección que puede ofrecernos esta forma humana de vida. Así que no hay que perder el tiempo yendo de un deseo material a otro, no hay que perder el tiempo yendo de un proyecto material a otro, y eso no quiere decir que no tengamos proyectos ni que no tengamos deseos, sino que tenemos que desear apropiadamente el bienestar real del ser, de nuestro ser individual y de todos aquellos que nos rodean. No el bien de los ricos, ni de los pobres, ni de los argentinos, ni de los sabios, sino el bien para todos, el bien común en el plano trascendental, en el plano espiritual, tal como hace un sabio humilde de visión ecuánime que no queda atrapado en las relatividades de cuerpos, clases sociales, ideologías políticas o algo así, sino que como una persona verdaderamente sabia, dotada de cualidades trascendentales y de una visión espiritual, busca el bienestar de todos los seres vivos, sean plantas, animales, seres humanos, semidioses, etc. ¿De qué manera? Ayudando a todos a descubrir su ser, a descubrir su identidad y a perfeccionarse en sentido espiritual. En el texto 24, Krishna dice: aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija internamente y cuya meta es interna, es en verdad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo y al final llega al Supremo. Entonces, evidentemente, hay personas que piensan que la vida espiritual es inercia. Hay personas que piensan que para ser espirituales no hay que tener familia, no hay que tener trabajo, no hay que estudiar una carrera en la universidad, no hay que tener proyectos, hay que irse a un lugar solitario y quedarnos apartados de todos y apartados de toda actividad hasta encontrar la iluminación. Eso es artificial. Eso es erróneo. Eso no lleva a nadie por buen camino. Como Krishna dice en el Bhagavad Gita, hasta la persona dotada de conocimiento actúa conforme a su naturaleza. No podemos parar de hacer algo. No podemos parar de pensar, no podemos parar de proyectar, no podemos parar de actuar. Es más, hasta a veces a mí me dicen que hablo dormido. Y es cierto, porque la mente siempre está activa. Entonces, el punto es que siempre estamos en algún tipo de actividad. Lo que implica el texto de hoy es que no hay que dejar de lado la familia, dejar de lado el trabajo, dejar de lado el estudio, dejar de lado los proyectos, sino que a todo eso que forma parte de nuestra vida, espiritualizarlo. En todo eso que hacemos, asumir una actitud de servicio, una actitud devocional, hacer de todo eso una ofrenda amorosa al Supremo, poner a Krishna en el centro de la actividad. Y eso nos va a permitir experimentar un estado de felicidad interna. Eso nos convierte en místicos perfectos. No dejar el trabajo, dejar el estudio, dejar la familia, dejar los proyectos. Porque no podemos dejar la actividad. El alma es sempiterna, siempre viva, activa por naturaleza. Lo que hay es que tener una inteligencia trascendental basada en el conocimiento perfecto para poder pensar correctamente, desear correctamente y sentir correctamente, espiritualizando la actividad en el plano de conciencia de Krishna con conocimiento y devoción. Conectar cada cosa que hacemos con su centro, con su origen, con su fuente, que es Krishna mismo. El amado de Madre Yasoda, que junto a Balaram y sus amigos cuida vacas surabis en los bosques de Brindavan y que cuando toca su flauta llena a todos de bienaventuranza trascendental. Si en cada actividad que hacemos, la crianza de nuestros hijos, el desempeño de nuestro trabajo, el estudio en la escuela, en la facultad,
el hecho de crear artísticamente, hacer música, pintar cuadros, si en todo lo que hacemos ponemos a Krishna en el lugar central que corresponde que Él esté, entonces uno se convierte en un místico perfecto y en ese estado uno experimenta felicidad interna, que es felicidad del ser. En el texto 25, Krishna dice: aquellos que se encuentran más allá de las dualidades que surgen de las dudas y que tienen la mente ocupada internamente, que siempre están muy ocupados en trabajar por el bienestar de todos los seres vivientes y que están libres de toda clase de pecados, logran la liberación en el Supremo. Bueno, todos tenemos experiencia de conocer gente que se cree el ombligo del mundo. Hay gente que cree que los demás están para satisfacer sus caprichos, que ellos son los actores centrales en esta obra de teatro de la vida y que todos los demás son actores de reparto, secundarios, rellenos, telón de fondo. Bueno, sabemos que eso es erróneo, eso no es algo muy divino, sino todo lo contrario. Pero por otro lado nos encontramos con personas que tienen buenas intenciones. Nos encontramos con personas que son filantrópicas. Nos encontramos con personas que ayudan a los carenciados. Nos encontramos con personas que cuidan la naturaleza, que reciclan los desechos, que plantean la utilización de energías menos contaminantes como energía eólica, energía solar, que plantean el autocultivo de alimentos. Y la verdad es que en comparación con el primer tipo de individuo del cual hablamos previamente, que se cree el ombligo del mundo, que vive para explotar a los demás, a los animales y a la naturaleza para su propio beneficio, esas personas filantrópicas que siguen buenas causas son más elevadas, indudablemente. Pero el punto es que, en realidad, el egoísta y el filantrópico, filosóficamente hablando, son personas que están identificadas con el cuerpo temporal y son personas que buscan un bienestar dentro de una vida que se va a acabar. Y aunque relativamente hablando, es mucho mejor ser filantrópico que ser egoísta, es mucho más beneficioso para la sociedad ser humanitario que ser explotador, en última instancia son dos tendencias materiales. Y para un sabio, humilde, dotado de visión perfecta, tanto la persona que está siendo egoísta y que se cree el centro del mundo, como la persona filantrópica que vive para los demás y para la naturaleza, son almas condicionadas que van a tener que enfermar, envejecer y finalmente morir. Entonces, verdadera filantropía, verdadero bienestar, verdadero cuidado de la naturaleza, de los seres humanos y de los animales es difundir el conocimiento trascendental. Es difundir la vida espiritual, despertar a las almas condicionadas, transmitir ese conocimiento que recibimos del guru, del acharya, ayudar a los demás a comprender, no somos cuerpos materiales, somos almas espirituales, somos partes eternas de Krishna y nuestra felicidad absoluta está en revivir nuestra relación eterna con Krishna. Eso es verdadera filantropía, eso es verdadero beneficio, esa es una verdadera revolución, porque es una revolución de la conciencia. La humanidad sufre básicamente por haber olvidado su relación con lo divino. Entonces, un verdadero Vaishnava, ¿qué hace? Un verdadero Vaishnava es trascendental al egoísmo del materialista burdo como a la filantropía del materialista sutil. Un Vaishnava se sitúa en un plano superior porque está en posesión del conocimiento perfecto que está más allá de la relatividad, de ver cuerpos de plantas, de animales, seres humanos o semidioses. Entonces, un verdadero Vaishnava avanzado lo que hace es distribuir conocimiento espiritual sin hacer diferencias, sin hacer discriminaciones basadas en el cuerpo. Un Vaishnava dotado de visión trascendental entiende que la felicidad real de los seres vivos está en despertar su conciencia divina y restablecer su relación con el Supremo, con Krishna. Y eso es ser verdaderamente revolucionario. Eso es ser verdaderamente filantrópico. Eso es buscar el beneficio desde el plano absoluto para todos los seres vivos. Entonces, como podemos ver en el Bhagavad Gita, Arjuna no era una persona egoísta. Arjuna en el capítulo número 1 del Bhagavad Gita deseaba no combatir. Como podemos ver en el capítulo 3, Karma Yoga,
Arjuna le pregunta a Krishna qué es mejor para mí, si dedicarme a la búsqueda del conocimiento o participar en esta batalla. En el capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, Arjuna nuevamente, como no es egoísta, como está pensando en el bienestar de todos los demás, Arjuna le dice a Krishna, bueno, ¿qué es mejor? ¿Renunciar al trabajo o trabajar con devoción? Entonces, Krishna dice que la práctica del Karma Yoga, lo cual Prabhupada traduce como servicio devocional, es el camino correcto para alcanzar la perfección más elevada. Y una persona que practica este Karma Yoga entiende que no hay un refugio material estable en este mundo. Una persona que practica Karma Yoga entiende que el refugio último de todas las entidades vivientes es el Supremo, es Krishna. Una persona que practica Karma Yoga es autodisciplinada y es activa en la vida espiritual. A veces hay quienes piensan que la vida espiritual es abandonar todo, es la inercia, pero sin embargo el proceso que nos trajo Srila Prabhupada es ser activos, pensar rectamente, desear rectamente, sentir rectamente en relación con el Supremo y ocupar el cuerpo, la mente y la palabra en actividades devocionales en las cuales utilicemos nuestra naturaleza y cualidades de trabajo en conexión con el disfrutador supremo de todo sacrificio y austeridad. Quien practica el proceso de Karma Yoga, además de comprender que su refugio último es Krishna, además de ser autodisciplinado y activo en la vida espiritual, se esfuerza consciente, inteligentemente, en base al conocimiento perfecto en alcanzar la perfección. En ese sentido, el Vaishnava es verdaderamente ambicioso, pero no ambiciona espejitos de colores. El Vaishnava ambiciona la perfección suprema. Quien practica Bhakti Yoga, como vimos previamente, desarrolla una visión ecuánime, libre de designaciones, porque ve que tanto en las plantas como en los animales, como en los seres humanos, como en los semidioses, en realidad dentro de esos cuerpos lo que le da vida y conciencia es el alma espiritual. Y en ese sentido, el alma autorrealizada, tal como describe Krishna en esta sección del Bhagavad Gita, está libre del sentimiento de ganancia y pérdida material, está libre del dolor y del placer material. ¿Por qué? Porque en todo momento no se confunde por las dualidades del mundo, porque en todo momento tolera la alegría, tolera la tristeza, tolera la ganancia, tolera la pérdida, porque entiende que todo eso no va a durar para siempre, entiende que todo eso es temporal y de todo eso aprende cómo avanzar en la vida espiritual, aprende cómo ser más humilde, aprende cómo ser más misericordioso, aprende a partir de su propio dolor cómo poder ayudar a aquellos que se encuentran en un estado de ansiedad o de padecimiento. Y aprende sobre todo cada vez a volverse más determinado en el sendero del Karma Yoga y del Bhakti Yoga. Entonces, una persona con estas cualidades queda libre de la ira, queda libre del deseo material. ¿Pero por qué? Porque cultiva un deseo superior, un deseo espiritual. Obviamente, un sabio de estas características disfruta de una felicidad y de un placer interno, como Krishna expuso previamente, y como dice el significado del texto 26, un alma autorrealizada con estas características tiene asegurada la liberación en un futuro muy cercano. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Gracias por darme la oportunidad de exponer ante ustedes este conocimiento trascendental del Bhagavad Gita. Voy a ver si hay alguna pregunta. Bien, saludos para Laura Freasa, para Miguel Ángel Ayala, Emilce Alicioni, Triangulito Escuelita, Yuri Núñez del Arco, desde Ecuador. Saludos a toda la comunidad de Ecuador. A Laya Villaka Devidasi, también saludos. A Astoka Krishna Prabhu, saludos. Priya Saka Prabhu, también saludos, reverencia, un abrazo grande. Miguel García también, saludos. María Cecilia Tamiano, Haribol. José Lofaro, Hare Krishna Prabhu. Krishna Balaram Prabhu. Romin Fairi. Bien, José Lofaro. Una pregunta, Prabhu. Cuando usted hace referencia al nihilismo budista, cabe destacar que la rama budista alineada con el Dalai Lama hace mención exactamente de lo mismo que usted
acerca de la equivocación de pretender eliminar los deseos y pensamientos. Buen punto, sí. El budismo nihilista es una forma de budismo Mahayan asociado a la figura de un filósofo budista muy importante que es Nagarjuna, que es el que sostuvo la teoría de la vacuidad o la teoría del vacío. Así que, bueno, gracias por la aclaración, Prabhu José Lofaro. Interesante la postura del Dalai Lama. Usted entonces se refiere a cierta rama budista, sí, claro, sí, porque hay una cierta rama del budismo que es el budismo nihilista. En cuanto a doctrina metafísica, el budismo puede dividirse en dos grandes escuelas, aunque en realidad el budismo se divide en muchas más escuelas. El budismo Hinayan y el budismo Mahayan. Al principio las escuelas del budismo Hinayan sostenían metafísicamente la existencia de los dharmas. Y para el budismo Mahayan también los dharmas son ilusorios y la única realidad es el vacío. Así que sí, hago referencia a esa doctrina. Bien, Gopi Gandharvika también, saludos. Gracias por la aclaración. Perfecto. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Estoy en tiempo. Perdón, en este momento son 7:20. Así que agradezco a las autoridades de ISKCON Buenos Aires por esta oportunidad de estos encuentros virtuales. Agradezco a los oradores previos, entre ellos también, por supuesto, a Prabhu de Bhaktisiddhanta, que dio una clase muy interesante la semana pasada, también sobre estos textos. Y bueno, y especialmente quiero agradecer también a toda esta comunidad virtual que está presente, a todos ustedes por darme la posibilidad de hablar del Bhagavad Gita, por tolerarme. Así que, bueno, no veo ninguna pregunta más. Así que muchas gracias por todo. Todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Hare Krishna, Om Tat Sat.